Javier Rodríguez, antes de nada, muchas gracias Hola, ¿qué tal? por atendernos, un placer. Lo primero, ¿qué tal te está tratando Getxo? Muy bien, muy bien. Este salón es un placer siempre venir, vamos. Aprovecho para agradecer a Borja Crespo la invitación y un placer, la verdad. Sí, porque además suele estar encima de un montón de cosas, sobre todo últimamente anda con 1000 cosas a la vez, con exposiciones y con hostias, y a veces es complicado encontrar a alguien que te lleve estos temas. Ajá, pues no, yo la verdad es de los pocos sitios además que la organización es exquisita, muy relajado, un ambiente genial. Está bien. Hay una cosa que revisando un poco y abriendo el baúl de los recuerdos de internet, es una capulla y tal, dije, hostia, Javier Rodríguez hizo estilo manga bastante fuerte y bastante bien. Lolita, HR, salió tal, y dije, coño, pues no sé si alguna vez te has planteado decir, oye, la influencia en tu trabajo actual, o decir, igual volver a ir recuperando cosas de ese rollo manga que, bueno, tiene un estilo muy particular también. Mira, fue muy curioso porque ese fue un proyecto que me escribió directamente Delfín, la guionista, que no sé si recordáis, tenía un álbum, así como, la memoria me mata, que había salido con Glenat aquí en España. Era un thriller, ay, qué rabia me da ahora no acordarme, la portada era negra con una mirilla, iba sobre un asesinato. Me suena, pero ahora mismo no. Era muy interesante porque, ay, qué rabia, me vendrá a lo largo de la conversación seguro. Y todo giraba entre un cadáver que aparecía en una habitación y la gente no sabían qué pasaba con él, y todo transcurría como en 1 hora y media, una cosa así. Sí, en un tiempo muy corto. En un tiempo muy corto. Cuando me escribió ella me sorprendió y me preguntó de hacer algo de ciencia ficción con una chica. De hecho, ella, la referente que tenía de aquella era Skydoll. Y digo, yo esta mujer, ¿cómo dedujo que viendo Skydoll yo podía dibujar algo así? Pero bueno, preparamos un proyecto de álbum convencional. Ella es de Angoulême, con lo cual a nivel logístico era ideal. Yo iba allí, lo movimos. Pero me encontré con una cosa muy curiosa. Para los editores de álbum franceses, mi estilo les parecía muy americano. Y cuando había estado enseñando muestras en Estados Unidos me decían que era demasiado europeo. O sea, le digo, como siempre estoy en tierra de nadie. Y Humanoides, Les Humanoides Associates, sacó de aquella una línea como de queriendo hacer manga europeo, aprovechando el tirón de tal, y nos pegaron el toque. A mí me gusta el manga y leo manga, o sea, habitual. Yo en general no solo no hago ascos a nada, sino que devoro cómics de todo tipo y pelaje. Y yo estoy muy obsesionado con el estudio del lenguaje del cómic y con el denominador común que los une todos. De hecho, yo nunca separé de géneros, nunca tuve problemas para compaginar distintos estilos, y es más, siempre estoy obsesionado con los mecanismos denominadores comunes que lo hacen lenguaje, ¿no? El propio medio. Con el propio medio. De tal manera que tú puedes oír, yo qué sé, una pieza de folk irlandés, música africana o música oriental, y un re mayor es el mismo re mayor en todas. Entonces yo pienso, ¿por qué una nota mayor o una nota menor transmite esto o tal cual cosa, aparte del estilo rítmico? Aparte, estas cosas son denominadores comunes del lenguaje y los encontramos en los tebeos también, ¿no? O sea, ¿por qué una línea horizontal funciona de una manera, por qué de otra? Con el manga me encontré, por un lado, que al cambiar el sentido de lectura y al cambiar una serie de cosas había registros nuevos del lenguaje que para mí eran totalmente desconocidos, y te encontrabas con cosas tan sorprendentes como, por ejemplo, que Tezuka, que me parece, si te tienes que quedar con 4 o 5 nombres de la historia del cómic, Tezuka obviamente tiene que estar ahí. Manejaba cosas con un estilo que aquí lo tenemos como de humor o tal, y que transmitían una emoción increíble a unos niveles y una profundidad. Sí, hay ciertos detalles muy curiosos. Lo comentábamos antes en la exposición de Emma, el uso de los negros en el fondo. Ajá. Que el manga tiene costumbre de usarlos, por ejemplo, para los flashbacks. Sí. El fondo de página negro, que es algo que propio y que aquí no se suele ver mucho, porque claro,
no está tan común y no hay manera de entenderlo desde ese punto de vista. Y la gente no lo entendería probablemente porque no está acostumbrada a estar expuesto a que eso significa la lo ves significación luego que tiene, ¿no? Lo entiendes por contexto, según vas viendo lo que sucede, pero claro. Esto es muy curioso porque durante los años 20, 30, cuando la Bauhaus empieza a hacer estudios y decide qué denominadores comunes tiene el arte en general y aplican estudios de la Gestalt en materiales de composición, se dan cuenta de que tenemos una serie de denominadores comunes y luego otros que son puramente estéticos, que son los que marcan la diferencia en las escuelas. Pero, por ejemplo, lo que os decía, tú sabes que con una horizontal amplia es como si en literatura estuvieras usando un adjetivo y ahí quieres decir que el movimiento se para, el orden de lectura te va a llevar de izquierda a derecha, y si tú quieres, por ejemplo, dibujar una escena donde llega un tren del oeste a una estación y quieres transmitir ese sonido lejano, vas a colocar una pequeña horizontal donde el tren se va desplazando. Cuando quieres movimiento, pues vas a tirar de diagonales, igual viñetas más pequeñas, y a usar verbos, o sea, decir, golpea, agarra, araña. Acción. La acción siempre va unida al verbo y alejas de la descripción, que es el adjetivo. Y a mí eso me interesó muchísimo, y cuando me presentó la opción de esto, digo, bueno, me voy a meter de lleno con ello. Pero el editor se limitaba a decirme, ponle los ojos más grandes porque es un manga, ponle líneas de acción porque es un manga, claro. Sí, uso de tramas y este tipo uso de de cosas. tramas y de tal, pero digo, bueno, pues mira, es un encargo donde tengo que, para llevar mi discurso, tengo que coger la estética como parte de ello. A la hora de la verdad, si te soy sincero, me lo planteé exactamente igual que como me planteo los superhéroes, como me podía plantear una estética como cuando dibujaba en el libro, que es buscar esos nexos comunes, ¿no? Es decir, lo que me lleva a hacer TVOs es decir, yo no voy a estar presente, gracias, no voy a estar presente cuando lo lea, va a ser una relación entre el lector y la obra y todo tiene que estar perfecto y niquelado, ¿no? Apoyarte en la estructura subyacente, en ese mínimo común que hay para Exactamente. hacer llegar el Exactamente. Esto se sale, pero ya aprovecho, ya que a mí, como lector que estoy acostumbrado a leer de izquierda a derecha, siempre me ha repateado esto del tener que leer el manga, claro, en su sentido de lectura original. Siempre he defendido más por cabezonería que por convicción que, joder, oye, ¿qué pasa porque lo pongas? Ya sabes, durante mucho tiempo se espejaron. Pero una y otra vez recibo la misma respuesta de decir, no, es que si lo espejas lo estás jodiendo. O sea, que está hecho como está hecho por una razón, cosa que yo soy bastante incapaz de ver porque tampoco leo demasiado mal. Entonces, realmente es muy importante el sentido de lectura. Es decir, yo creo que sí, para disfrutarlo en plenitud. Y mira, te pondré un ejemplo, por decirlo de alguna manera, de otro arte donde se puede encontrar eso en cine. Disfrutamos de la versión original. Yo controlo inglés, pero no tanto como para poder ver la película sin subtítulos. Cuando la ves con subtítulos, por decirlo de alguna manera, yo vería el equivalente a esta incomodidad que a ti te produce entrar en la lectura del manga al revés. esa traducción. Sí. Claro, porque estás viendo el subtítulo, la vista te va a la parte de abajo de la pantalla y por narices hay cosas que están sucediendo arriba que a veces te pierdes. Pongamos un ejemplo, un capítulo de Mad Men donde son locuaces a más no poder, usan bastantes contracciones de lenguaje y tal, y estás pendiente del subtítulo, y obviamente hay parte de la interpretación que desgraciadamente pierdes porque no es tu lengua. Nos pasa con The Newsroom recientemente. Bueno, ahí ya, claro. Embute todo ahí. Claro, sí, claro. afortunadamente es eso, son producciones americanas y siempre es más fácil pillarles que a los ingleses, por lo menos para mí. Sí, para mí también. Pero aún así, Sí. un Con ese Newsroom, ritmo, con esa locuacidad y esa densidad de materia a tratar, tú te encuentras de repente que hay parte de la actuación, del acting de los personajes que estás perdiendo. Con el manga podríamos decir un poco lo mismo, vale, tienes una educación de leer de izquierda a derecha muy fuerte, de leer de derecha a izquierda, pero bueno, a mí me pasaba eso al principio, y una vez que vas metiéndote, pues yo ahora me resultaría imposible leerme a Tezuka en espejo, yo lo quiero de derecha a izquierda, ¿sabes? Original. Que sí, no afecta tanto a la obra, pero sigue siendo una traducción, sigue siendo una adaptación. Correcto.
Vale, una pregunta aquí, volviendo un poco también a tu trabajo, a tu forma de trabajar, lo de colorear tus lápices. El por qué es tan importante para ti y si tú a la hora de dibujar cambias cosas en cómo dibujas cuando sabes que te vas a colorear tú. Sí, cuando... mira, partimos de una cosa muy curiosa que me pasa, que es que tardo mucho más en colorearme a mí que a otros. Y yo nunca había sufrido que alguien me coloreara. Yo recuerdo, por ejemplo, hablando con mi amigo Marcos Martín, que él siempre, claro, cuando yo los coloreaba a ellos o a Javi Pulido o tal, me llegaban notas a veces que digo, tío, pero, o sea, ¿cómo te voy a cambiar esto? Está perfecto como está ahora, no me fastidies y tal. Y él, no, tal, porque hasta que no te colorean no te das cuenta de lo que la rabia que te da algunas cosas de como tú las tienes en la cabeza, cómo cambian, ¿no? El color moderno dibuja mucho. O sea, hay que partir de que el color no es hacer bonito el dibujo. Ahora mismo hay puntos donde tú estás dibujando, donde un dibujo lo puedes cambiar con el color. O sea, puedes cambiarlo. Yo me encontré con cosas tan locas de tener una sombra arrojada de la izquierda y que el colorista o sea, en el dibujo, pues por ejemplo, pones la línea más fina donde le está dando la luz y más gruesa donde está recibiendo la sombra y encontrártelo al revés en el color, ¿no? Son cosas, y yo habré hecho de esas como colorista, trabajas con un tiempo y una presión. El dibujo, el color es parte del dibujo, entonces cambias y interfieres mucho sobre todo en el momento ya que trabajas con renderes, con formas. Entonces es realmente uno de los pasos más dificultosos. ¿Qué hago cuando trabajo para mí? Pienso en color directamente. O sea, intento trabajar diciendo esto va a ser así, esto va a ser un contraluz, aquí voy a trabajar. Entonces, bueno, sí, ahora lo que me permite la tecnología, sabiendo que me voy a colorear yo, es decir, mira, esto lo dejo. Por ejemplo, en el caso de Hobgoblin, que el número 2 sabía que no había tiempo material para que yo me coloreara, sabía que me lo iba a colorear Monse, pues decidí, digo, voy a acabar el dibujo de otra manera. Y el dibujo está, por decirlo de alguna manera, es como, digo, voy a hacer un blanco y negro en el que no piense, mientras lo estoy dibujando, qué color va a tener, me da igual. O sea, sé que hay un almacén y que es un interior y que hay una calle y es un exterior. Pero a nivel de acabado, por ejemplo, no hay diferencia. De decir, bueno, pues como esto no me lo voy a colorear yo, voy a... Por ejemplo, sombras, en sombras arrojadas, o sea, por ejemplo, el trabajo de negros, pues digo, bueno, pues en vez de dejarlo a dar yo el volumen luego con un color oscuro, pues directamente le pongo un negro y ya sé. Pero bueno, son pequeños detalles. Venga, más cosas. Vale, esta es buena y nos hace un poco de referencia. Hay mucha gente que seguramente te hayamos conocido, y nos ponemos otros de ejemplo, a raíz de tu trabajo en Estados Unidos, para Marvel, cuando llevas años trabajando. No sé eso qué especie de feeling te deja cuando dices tú, oye, joder, es que aquí llevamos 20 años haciendo... Y hasta que no trabajas en Marvel parece que no has... Eso, y parece que hasta que no haces a Daredevil o no haces a no sé qué, no... Bueno, lo pongo en el contexto, o sea... estás trabajando para una corporación que básicamente emplea muchísimo dinero en publicitar el producto y en publicitar la marca, en publicitar los personajes. O sea, no puedes competir con ellos. No obstante, mira, se producen cosas muy curiosas. Yo me acuerdo la primera vez que tuve que dibujar un Spider-Man, que de repente lo estaba dibujando y lo sentía como mío, porque es un icono tan popular, lo tienes tan asociado a tu vida desde que naces, que realmente dices, pues, me sentía igual que si lo hubiera diseñado yo, ¿sabes? Lo haces tuyo, sí. Me viene otra cosa, y encuentras a veces, igual no, yo es que soy muy raro, alguna dificultad de decir, uy, estoy dibujando este personaje que he leído de niño un montón de veces y le estoy haciendo y casi estoy reconociendo esta postura de un tebeo que leí de niño. Es como... muchísimo. Esto me pasa, pero mucho, porque es muy curioso. Y mira, hablando con Aja, con David, encontramos nexos comunes. Yo dejé de leer tebeos de superhéroes en los 90. Porque no me gustaban. O sea, yo cuando llegó todo el cambio de dibujantes que luego formarían IMAs y tal, estéticamente eran tebeos que no me... Sí, a mí me pasó lo mismo, sí. Y lo dejé. O sea, directamente yo recuerdo
leía obras concretas, pues salía una Authority, me lo compraba. Sí, nunca te alejas del todo. Nunca te alejas del todo, pero no el rollo fandom aquel de comprar absolutamente todo. Entonces yo de donde vengo como dibujante es de los 70, 80 y el poco de 60 que llegaba destrozado en ediciones de Vértice y de tal, ¿no? Sí. Pero sobre todo mis influencias principales son Byrne, es clave en mi tal, sí. Miller, o sea, Paul Smith, o sea, con lo que yo crecí, Simonson, ¿sabes? O sea, vengo de esa generación, eso es lo que... Y yo aprendí a dibujar anatomía y todo eso, pues, con Neil Adams, con toda esta serie de dibujantes. Entonces tengo como un salto ahí, porque realmente no tengo ningún interés en hacer nada retro, en volver a recrear esos tebeos, pero es de ahí de donde veo. Por decirlo de alguna manera, me siento un poco como Jack White cuando coge y monta los White Stripes y dice voy a hacer blues, pero como no quiero hacer blues como del Delta del Mississippi, aunque venga de ahí, pues vamos a ver cómo puedo... Están las raíces, pero el resultado final es otro. Vamos a ver si puedo darle, tal desde mi modestia, mi idea ahora es esa, o sea, decir, bueno, ¿cómo vengo de aquí? Yo el TVO más importante para mí, mi TVO favorito de superhéroes de toda la vida es Born Again. O sea, yo Born Again está por encima de Batman Año 1, de todo. Yo Born Again me parece la obra. En todo, además, porque me proyecto como lector, porque veo la evolución de un artista, lo tiene todo, es como tan enriquecedor ese TVO. Yo es curioso porque de Born Again, que no leí entero hasta años después, antes solían meter como los cómics de 3 en 3 en una venía de complemento de Spider-Man en Forum. Como complemento de Spider-Man, el final con Kingpin y tal, cual no hay cadáver y tal. Yo leí aquella parte después de leer la historia de Spider-Man, la parte aquella, y era como, me quedaba, tendría que de 13 años, 12 años, es como, decía yo, no entiendo, o sea, no sé de dónde viene la historia y tampoco estoy seguro del todo de que acabe aquí. Pero esto es hostia. O sea, es como, no todo, pero todo. O sea, no solamente el dibujo, el guión, es tan bueno que la comprensión de que es algo grande es inmediata. Y eso es algo yo era muy curioso porque mi padre compraba muchísimos cómics, pero obviamente pues los de superhéroes eran los de los críos, o sea, los que tenía yo por casa. Y recuerdo perfectamente que leyendo el Born Again, en los extras de joder, esto compite con los de Corben que tiene mi padre aquí, con estos de 1984, o sea, yo lo veía en esa división, pero bueno, tímidamente, y de repente me encuentro un artículo en El Bendigo, en la revista aquella que había de análisis asturiana y tal, que ponían al Born Again donde era, ¿no? Decían, esto es una obra maestra y era como, papá, mira, esto es un TVO de verdad. Esa validación, Sí, porque a veces también, depende de donde sea cada uno, pues recurre un poco a lo que había en los kioscos, en esas cajoneras. Yo recuerdo que el primer TVO que fue al revés, o sea, que yo le dejé a mi padre en vez de que él me dejara a mí de los que tenía por allí por casa, fue el Ronin. Y el acto seguido le dejé el Dark Knight. Sí, el Dark Knight, aunque creo que lo había comprado antes, ¿no? Es anterior el Dark Knight que el Ronin, si no recuerdo mal. Creo que sí. Bueno, estamos hablando de unas horquillas de años mínimas. Una época... Vale. Esto más o menos lo has comentado un poquito, pero respecto a la manía o no manía que tienes en meterle mano a un guión cuando lo ves que dices tú, wow, yo creo que esto se puede mejorar, esto se puede hacer de otra manera, aún manteniendo eso depende mucho de con quién te toque trabajar, o es más una cuestión de no, mira, esto me da igual con quién trabajar, si veo aquí algo que hay que meterle mano, intento meterle mano. Depende de con quién trabajes. Yo no es siempre que estés pensando, o sea, de verdad, no es una actitud de decir, bueno, voy a mejorar esto porque sino porque el trabajo nuestro nos permite tener la visualización de muchas veces, mira, por ponerte un ejemplo, si el guionista te pone plano de fulanito que sonríe porque le han salido las cosas bien, pues según
en qué casos igual no te interesa que la sonrisa se vea y que se la imagine el lector, porque tiene recursos gráficos que dices, sé que si el lector se la imagina es más potente. Una sonrisa demencial del Joker, por poner un ejemplo, si está de espaldas, le ves las manos así y ves las onomatopeyas de jajaja, tú te estás imaginando una sonrisa más cruel que ningún dibujante pueda llegar a dibujar. Hay gente que dice, no, ahora lo quiero explícito y que lo tengas. Pues te encuentras con muchos casos de esos constantemente, ¿no? De decir, bueno, acción-reacción, ¿qué me interesa revelar más aquí? ¿Sabes? Sí, distintas maneras de entender el lenguaje del cómic para hacer llegar la historia. Eso es. Y tú piensas además que cuando cuentas una historia, tú te estás moviendo en tres campos. Tienes que el personaje principal, que el protagonista o los protagonistas de la historia sepan lo que está pasando, que lo sepa el lector o que lo sepa ninguno de los dos. Claro, muchas veces te encuentras que si no lo sabe ninguno de los dos, puedes caer en hacer trampa. Y eso desconecta con los lectores muchísimo. Sí, se siente estafado el lector. Se siente estafado el lector. Entonces tú constantemente tienes que hacer, para provocar el interés de qué va a pasar, tienes que provocar el interés, o bien que no lo sepa el personaje, o bien que no lo sepa el lector. Trabajar con ello, y en eso la planificación, el dibujo, dónde lo lleves, cómo lo enfoques, es vital. Y muchas veces desde el texto literario es muy difícil de llegar a ello. Lo llegas cuando estás distribuyendo las viñetas, cuando estás viendo los bocadillos, ¿sabes? Entonces, bueno, desde la modestia atacas eso y dices, oye, yo creo que esto... Sí, porque eres el agente final a lo que información se refiere y eres el efectivamente. Vale, Marvel y DC, las grandes ligas, los grandes sitios y tal y cual. Y esto, vale, uno puede vivir, pues claro, los dibujantes tenéis un problema fundamental, es que yo puedo hacer X páginas al mes, pero tengo que comer todos los días y creo que estar trabajando para Marvel o DC es garantía suficiente de que, bueno, va a entrar suficiente dinero. Sí, vamos, sin duda. Sí, porque hay ciertas cosas que a veces suelen casi incomodar, del aspecto de que un guionista es capaz de producir múltiples obras al mes y que el dibujante está limitado, a veces es casi hasta injusto. Vamos, claro, aquí estamos hablando de las aspiraciones personales cada uno a nivel vital. A mí personalmente, al ritmo de trabajo que tengo ahora, me queda un sueldo muy, muy digno. O sea, muchísimo más de lo que gané nunca como dibujante trabajando para el mercado aquí. Vamos, no hay color. Vale, nos llama también la atención mucho que nos gusta lo expresivo que eres con los personajes, las expresiones faciales, el movimiento, la postura incluso corporal de los personajes. No sé si es algo que lo has ido trabajando voluntariamente, que viene más o menos, te gusta especialmente. Bueno, sabéis, y vosotros como lectores veo que tenemos además gustos comunes. De los autores que hablábamos antes eran autores que trabajaban mucho el acting de los personajes. Y una de las cosas, por ejemplo, que me gusta mucho de Marvel, lo que más me atrae de los personajes de Marvel es que eran esencialmente freaks, eran outsiders, ¿no? Una de las cosas que conecta muy fuerte cuando en los 60 aparece Marvel, de repente te encuentras que un grupo de científicos, que normalmente eran villanos, eran no sé qué, feos, bueno, hay uno guapo y tal, pero que eran unos outsiders, lerdos, se convierten en héroes y en personas populares. De repente, en algo que la gente los despreciaba por un accidente, crea que sean un desgraciado como Peter Parker, que era el chico más tal. Y en muchos casos ni como héroe llegan a ser aceptados. Claro, ni como héroe. Siempre ese juego, para llevar eso a la empatización, para mí el acting es muy importante. Y sobre todo a mí me gusta mucho darle protagonismo al personaje, a la persona, por encima del dibujo. O sea, me encanta Sienkiewicz, o sea, me encantan autores como en los 90, cuando en Vértigo entra esta cosa de que ves figuritas de las que salen bocadillos y tal, pero mi discurso va mucho más ligado a la interactuación del personaje, ¿no? Al play. Entonces sí, me imagino que
cómo se coloca una postura, cómo descansa el cuerpo, cómo... De hecho, creo que lo decías antes cuando hablabas, por ejemplo, de esa escena con Daredevil y Matt Murdock. Sí, y sí. esa capacidad de poder diferenciar quién es solamente con, aunque fuese una silueta, ¿no? Porque aunque vaya vestido de Daredevil, es como, ya está, o sea, la propia postura, muchas veces se ha hecho también con Clark Kent y Superman. Efectivamente, ¿no? La postura te revela, te está hablando del personaje, porque pues, nosotros la mayoría del lenguaje que usamos es no verbal, o sea, trabajamos mucho y en los cómics no existe el sonido, o sea, tú estás imaginando cómo suenan las cosas, bueno, pues el acting, la postura, cómo esté colocado el personaje, yo de hecho me recrimina a veces amigos dibujantes que sobreactúo con las manos, porque tengo una manía muy grande de... Sí, que tengan las manos ocupadas y yo sufro con eso, y incluso... Ya sabes que en los cómics te permiten licencias de que dejen objetos o los cojan sin ningún problema. El bastón de Daredevil lo tira y vuelve a aparecer a su mano. Intento darle esa coherencia, aunque a veces sabes que es literalmente imposible y que son ya modismos, o sea, roles que asumimos que funcionan así y ya está. Pero me gusta ese... Sí, el jodido escudo del Capitán América que siempre vuelve. Pero luego lo echas para allá. Por decirlo de alguna manera... busco que sea la veracidad, la busco más en ese tipo de planteamiento que en que el dibujo sea más realista. ¿Entendéis? O sea, me preocupa más eso. Es una cuestión de coherencia interna, eso no es una cuestión de realismo. Eso es. Yo, por ejemplo, una de las mayores influencias que tuve en mi vida desde chaval, que cuando lo descubrí me reventó la cabeza, era los hermanos Hernández. Y una de las cosas que tienen los hermanos Hernández es que los personajes realmente parecen de carne y hueso, o sea, son muy creíbles y son muy peculiares, incluso con un planteamiento gráfico muy limpio, muy sencillo. Solo 3 atributos físicos marcan la personalidad del personaje, ¿sabes? Y esas cosas me interesan. Además, de cara a trabajar para una gran franquicia, el acting es también una manera de hacer tuyo ese personaje que otras personas han guionizado y dibujado antes que tú. Sí, sin duda. Así como cosas breves. Hasta ahora te hemos visto siempre en un estilo un poco más desenfadado, entre comillas. Te verías alguna vez diciendo, ¡buah! Vamos a hacer el Dark Knight Returns o el Capitán América de Brubaker o el Daredevil de Bendis. ¿Te interesa? En ese tono un poco más oscuro, un poco más deprimente. Quiero que los colores sean más así, más... Siempre yo estoy me planteo que la historia me marque el tono, siempre. Pero muchas veces me fascina cuando un magenta puede ser deprimente, ¿sabes? O sea que hay muchas veces me gusta jugar con las relaciones de color, de no mostrar tampoco lo evidente. Hombre, hay cosas, yo suelo reventar los colores, que sean muy vibrantes, tal. Me cuesta meterme en otros registros porque eso ya lo tengo como discurso. Pero bueno, una parte del lenguaje ya. Del lenguaje, pero bueno, depende de lo que... Cambio, o sea, no tiene nada que ver cómo planteaba el Hobgoblin a cómo planteo el Daredevil. Igual la gente lo ve y dice, a mí me parece lo mismo, pero yo realmente lo enfoco de una manera totalmente distinta. En la superficie la gente lo puede ver como muy saturado y tal, pero hay una diferencia notable. Yo personalmente lo intento, o sea, intento que cada proyecto tenga un enfoque distinto. Y esa misma gente que igual no lo ve a nivel consciente lo puede entender a nivel subconsciente en el propio ritmo y en el tono del cómic. Es que incluso la idea es que yo cuando disfruto los TVOs de verdad es cuando a partir de la primera página te olvidas de que estás leyendo un cómic y estás disfrutando la historia, no estás pensando en lo bien hecha que está una perspectiva, eso es, sino que estás viendo un todo, ¿no? Que es la experiencia. Vale, 2 cosillas y ya acabamos. Una, hay muchos dibujantes, últimamente ha salido además en la charla, bueno, pues que estáis trabajando en Estados Unidos, guionistas, ¿qué pasa? Hombre, la barrera idiomática obviamente está ahí, pero ¿qué pasa con los guionistas españoles? Yo imagino que tiene que ser una cosa también difícil a nivel de escribir los tonos. No voy a poner el ejemplo, no voy a decir nombres, pero mira, yo recuerdo perfectamente de trabajar con un guionista británico que le recriminaban los lectores, que los policías de Brooklyn, que no podían hablar con ese tono de voz, que un policía de Brooklyn no hablaba ese inglés.
O sea, imagínate para dos angloparlantes ese nivel de dificultad. Sí, es un tema cultural más que de oportunidades. Efectivamente, o sea que hay tonos de voz incluso que dices son reconocibles de tal estado. Pues imagínate una historieta, traducir una historieta de Iba al francés o al inglés. Te jodiste. Sí, Claro, es difícil. O sea, entonces yo creo que va por ahí, pero me imagino que iremos viendo también, o sea, que sí. Vale, la última. Sabemos, porque siempre lo sueles comentar, que tienes cierta relación de amistad con Marcos Martín. Sí. Acaba de salir el segundo proyecto de Panel Syndicate, el Albert Montéis Universo. ¿Te ha rondado alguna vez o Marcos Martín o la idea, ¿no?, de decir, pues igual, hombre, igual ahora no, porque no, pero igual es una vía que me gustaría explorar? Sí, por supuesto, no, y además tengo una relación muy buena con Marcos de amistad, pero además el tema de Panel Syndicate es algo que lo conozco muy de cerca, sí. Sí, De porque hecho, además el propio Montéis al final del cómic te cita como eso, muy intermediario. Como Celestino casi, Libertad. no, porque se me ocurrió, Marcos estaba pensando qué autores podrían invitar para el proyecto y digo, tío, Albert, que me parece un monstruo haciendo ciencia ficción, es de la gente más brillante que conozco, y la prueba está el número 1 de Universe, que es que, mira que yo había visto bastante del proceso, pero cuando lo leí en su conjunto me Lo dejó hemos sin comentado aliento. esta semana y es espectacular. Es espectacular, es que es ciencia ficción de la que ya no hay, o sea, de un octanaje, ¿no? Sí, de una claridad de ideas y una simplicidad que dices tú, joder, es que Una la idea, ligereza. aquí está la idea, no necesitas más, la idea, y después, ¡pum! Sí, porque la misma semana hemos tenido un cómic de Morrison y Quigley, que es un equipo que nos gusta ver juntos, pero A mí también, sí. Pero es que es tan bueno el universo que ensombrece todo lo que ha salido esta semana. Sí. El impacto es increíble con aparentemente tan poco. ¿Sabes? Sí. Hace muchísimo. Esa es los grandes magos, o sea, cuando el truco, ¿no?, lo ves muy simple y dices, pero ¿cómo lo hace? Y esto es lo que pasa con el universo de Montéis, es que es brutal, o sea, es ciencia ficción de la buena. Si te gusta la ciencia ficción, ese es un TVO que... Y bueno, tampoco no tiene más mérito que decir, Marcos, deberías hablar con Albert porque creo que tiene ganas de hacer una historia larga y yo creo que encajaría genial en Panel Syndicate. Sí, 2 llamadas, una ocurrencia y... Una cerveza y ala. Sí. Pues muy bien, no, Pues pero que fantástico. tengamos, quiero decir, podríamos estarnos aquí una hora, pero... pues eso, solamente una cosilla, a la música también le da. Bueno, pero es una afición, es una Es una afición, sí. Sí. Una afición sin más. Sin más. Que Toda viene mi vida me gustó tocar. En los 90 tenía un grupo que estábamos muy activos y tal, pero bueno, o sea, me gusta tocar, disfruto. De hecho, es la única actividad en la que no estoy pensando en otra cosa cuando lo hago, ¿no? Cuando cojo la guitarra. Sí, y... para desconectar y tal. Y... Sí, genial. Muy Pues bien. ha sido un placer, Pues Javier un placer. Rodríguez, Vosotros, dibujante, como colorista. oyente, encantado de Pues muy amable, participar. muchas gracias. Nada, aquí lo dejamos. Hasta la próxima. Hasta luego.